Yo les puse un título de esto de profesorados en química, algo más que docencia en ciencia, y básicamente, más allá que parece un trabalengua, es una realidad que nos atraviesa en este siglo XXI con tantas propuestas que nos da. Entonces, básicamente sería, ¿por qué ser docente de química? Bien, o sea, acá hay un condimento interesante, ¿no? El amor por enseñar, digamos, hacer lo que nos gusta, ¿sí? Disfrutar de lo que hacemos, ¿sí? O sea que el condimento docente tiene que estar la motivación docente. Pero también hay una frase que a mí me gustaría compartir con ustedes, que me gusta mucho, que la dijo Jean Piaget, que era un biólogo, ¿sí? Y que después se dedicó también a la epistemología, y dice, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. ¿Sí? La vuelvo a leer. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. ¿Por qué les digo esto y por qué me gusta tanto esta frase? Porque precisamente a veces esta idea de repetir lo que otras generaciones hicieron es la que tal vez, ¿sí?, no nos gusta tanto cuando queremos abordar una carrera, ¿sí? Porque pensamos en alguien que la ejerció de determinada manera y decimos, no, yo así no quiero. Pero a ver, así no quiero y es porque la carrera es así, o así no quiero y yo como generación nueva puedo hacer cosas nuevas, ¿sí? Este sería el planteo. Entonces, ahora en el siglo XXI tenemos muchos desafíos, ¿sí? Desafíos conceptuales, desafíos tecnológicos, desafíos sociales, ¿sí? Entonces el profesor ya no solo se ocupa de transmitir conocimiento, sino también que tiene que pensar en transmitir una ciencia para todos, en una alfabetización científica, ¿sí?, en la comprensión pública de la ciencia, ¿sí? Fíjense que hoy día estamos con el tema que nos está atravesando por el tema de la pandemia, la ciencia está permanentemente en boca de transmisores de noticias, ¿sí? Entonces, a ver, si nosotros formamos en educación personas con cierta alfabetización científica, también podemos generar el día de mañana comunicadores sociales con cierta veracidad en sus dichos, ¿sí? Entonces, básicamente la idea es interpretar la ciencia como una actividad humana. Fíjense, ¿por qué surge la vacuna de COVID? Por una interacción humana, o sea, es una inquietud humana. La sociedad está atravesando una pandemia y entonces surge la necesidad de generar una vacuna, ¿sí? Entonces, esta cuestión de que la ciencia es una construcción colectiva, ¿sí?, que forma parte de nuestra cultura y que está asociada a ideas, lenguajes y tecnologías específicas. Eso es cierto, y ahí es donde el profesor de ciencias o el profesor de química, en este caso, tendrá que ver cuáles son esas ideas, esos lenguajes y esas tecnologías específicas de la disciplina, ¿sí? Además, algo interesantísimo que generalmente se contagia y que ahí tiene mucho que ver el profesor o la profesora. A ver, de acuerdo, muchos chicos nos llegan a la universidad y dicen, yo, la verdad que mi profesora de tal año fue la que me despertó la inquietud por seguir esta carrera, o el profesor de tal año, ¿sí? O sea que esta cuestión de despertar vocaciones científicas, de formar futuros profesionales, ¿sí? Porque con una buena base, ¿sí?, nosotros podemos entrar con una buena base a un nivel superior y desempeñarnos de mejor manera. Y a su vez, también, ¿por qué no?, sin pensar en alguien que quiere seguir una carrera, generar agentes multiplicadores de saberes, saberes de ciencia que son necesarios para la vida diaria y que forman parte de la alfabetización científica, ¿sí? Entonces, fíjense todas estas cosas, ¿no?, todas estas cuestiones que uno puede tener en cuenta a la hora de pensar por qué ser docente de química, por ejemplo, ¿no? Entonces, en general, uno dice, alguien enseña, alguien aprende, ¿sí?, alguien avanza en una carrera, por ejemplo, o en una educación secundaria, en una educación primaria, ¿sí?
Entonces, tenemos el docente, la docente, ¿sí? Alguien que aprende y alguien que avanza. Pero, ¿quién es alguien? ¿Sí? En este nuevo paradigma que decimos en la jerga didáctica, ya ese alguien no es solamente el estudiante, ¿sí? Antes se creía que el profesor enseña y el estudiante aprende, ¿sí? Ahora, el profesor enseña y aprende de sus estudiantes, y el estudiante enseña y aprende. O sea, es una comunicación que se da con los pares, con sus compañeros, con el docente, con la docente, ¿sí? O sea que hay una interacción. Y en esto todos enseñamos, todos aprendemos y todos avanzamos, ¿sí? Avanzamos en conocimiento. Fíjense, ahí les dice, en la medida que una persona aprende, simultáneamente decide, fundamenta, critica, discrimina, enjuicia, opta, ¿sí? Opina, valora. O sea, fíjense, todo lo que uno aprende, además de aprender un contenido de ciencia, todo lo que aprende a hacer. Eso se llaman, ¿sí? También en esta jerga didáctica, las competencias que uno va adquiriendo a medida que va transitando una carrera, ¿sí? Básicamente, el siglo XXI, con este desafío conceptual, tecnológico, social, nos pide innovar, crear, ¿sí? Fíjense, habrán escuchado montones de propagandas que permanentemente están generando concursos o llaman a gente que tenga ideas, ¿sí? Cómo lograr un proyecto de innovación social, cómo innovar algo que parece obsoleto, cómo ser creativo frente a una clase, cómo ser creativo frente a un emprendimiento. Básicamente formamos para un desempeño óptimo adaptado a los requerimientos de la sociedad. Entonces, ¿qué requiere la sociedad de ciencia? ¿Sí? ¿Qué requiere la sociedad del docente de química? Y ahí nos adaptamos, innovamos, ¿sí? Y bueno, y tratamos de hacer lo mejor que podemos, básicamente, ¿no? En este sentido, si nosotros estamos hablando de las generaciones y las tecnologías, lo que tenemos que tener en cuenta y muy presente cuando nosotros damos la clase, no solo es nuestro contexto, o sea, en qué escuela estamos y demás, sino también quiénes somos nosotros, quiénes enseñamos, ¿sí? Nosotros docentes, ¿quiénes enseñamos? ¿Y a quiénes enseñamos? ¿Sí? Nosotros sabemos que la ciencia forma parte de lo cotidiano, ¿sí? Nos rodea, ¿sí? Pero tenemos un pequeño problema que parecería que la ciencia avanza solamente cuando quiero cambiar el celular, ¿sí? Cuando quiero el mejor celular con la mejor tecnología, con la mejor cámara y con los mejores datos, ¿sí? Ahí es donde me queda claro que la tecnología es lo más. Ahora, adentro del aula, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Nos comportamos también como si estuviéramos en el siglo XXI? Por eso es muy importante también ver quiénes somos los que enseñamos y a quiénes enseñamos. Entonces, les propongo ver, ¿sí? una ruta del tiempo en las generaciones. No sé si escucharon hablar, ahora está bastante de moda esto de los baby boomers, la generación X, los millennials, la generación Z. Fíjense, ahí justo se corta la pantalla, pero el primer recuadro anaranjado que comprende de los baby boomers, la generación X y los millennials, es el grupo comprendido en los profesores y las profesoras que los están formando a ustedes en este momento, ¿sí? Y esta generación Z vendrían a ser ustedes, es la gente que tiene menos de 25 años, ¿sí? Entonces, ustedes y otro grupo de estudiantes, que algunos ya están en la universidad, vendrían a ser la generación Z. El resto de los docentes somos la generación baby boomers, son los más antiguos ya, que ya estarán próximos a jubilarse, en 5 años más tal vez, o un poquito más,
después la generación X y los millennials, ¿sí? Los millennials por ahí son los que más se conocen porque, bueno, en propagandas, en todo, sí, siempre se dirigen bastante a los millennials. Entonces, desde este punto, nosotros tenemos que ver cuáles son estas características de esta gente que nos está enseñando. Fíjense, los baby boomers es la generación que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Para ustedes es una generación lejísima, ya serán sus abuelos, supongo, no sé, ¿sí? La generación X ya es una generación más modernosa que se adaptó a las tecnologías, ¿sí? Y bueno, se adapta un poco más, pero digamos que la adaptación casi les diría que es voluntaria. Hay algunos de la generación X que se adaptan maravillosamente y hay otros que no tanto. La generación Y, los millennials, ¿sí? Son precisamente esta generación que está formando de lo que se llama los nativos digitales, ¿sí? Y son multitask, como deben ser ustedes. No soy millennial, pero también soy bastante multitask y hago varias cosas a la vez. Y acá están ustedes, la generación Z, ¿sí? La generación Z o la generación Y. Estos, a ver, díganme, ¿qué características de ustedes reconocen en esta generación? ¿Son ustedes así, como dice acá en la pantallita? ¿Son autodidactas, multipantallas, prefieren la privacidad, 100% digitales, tienen aspiraciones profesionales, aprecian la creatividad y la innovación, quieren ser emprendedores, les interesa la igualdad de derechos, se comprometen con el planeta? ¿Sí? Sí, Sandra, acá hay ¿Se varios sienten? emprendedores, hay varios acá, ¿Sí? bastante. ¿Qué tipo de emprendimientos? A ver, cuéntenme. ¿Quieren contar? Miren que el profe me buchonea, si no, ¿qué emprendimientos? Hola, yo soy Adriana. Yo tengo un emprendimiento que es de mapas estelares. Hago unos cuadros que muestran la posición de las estrellas y las constelaciones de un día específico. Entonces la gente me habla, por ejemplo, y me dice, no sé, un ejemplo, alguien tuvo un hijo y quiere plasmarlo en un cuadro, entonces me pasa la fecha, las horas, y bueno, yo les hago un cuadro con la ubicación del cielo, digamos, y del momento es como un recuerdo. Qué interesante, re original. Gracias. La verdad que te felicito a tu mamá también porque es un emprendimiento genial, muy original. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere contar? Y muy científico el emprendimiento, con mucho que ver con la ciencia. ¿Quién más quiere contar de su emprendimiento? ¿Alguien más? ¿No? Están tímidos. Bueno, fíjense, esta generación termina en el 2010, ¿sí? O sea, que ahora viene la generación táctil, ¿sí? ¿Por qué les muestro esto? Ustedes van a decir, pero esta mujer, venimos a ver al profesor en química, ¿por qué me cuenta todo esto? En realidad les cuento todo esto porque, como les dije en algún momento, uno tiene que ver quién es el interlocutor. O sea, yo soy docente, ¿de quién soy docente? ¿A quién me estoy dirigiendo? Fíjense que esta generación son nenitos que nacieron a partir de 2010 y siguen naciendo hoy día, y esta generación, para ellos, la computación, las tecnologías, es prácticamente como lo era para otras generaciones la luz o el gas, ¿sí? O sea, ellos no pueden vivir sin la tecnología. Entonces, aquí hay otro desafío para el profesor de química o la profesora de química, ¿sí? Desafío tecnológico. Fíjense que ahora, bueno, nos vimos inmersos en un desafío tecnológico medio de repente por esta cuestión de la pandemia y la tecnología nos está ayudando a llevar adelante las clases. Pero al margen de esta urgencia, ¿sí? ¿Cómo vamos a introducir la tecnología de la mano, ¿sí? Tal vez de algunos simuladores, ¿sí? Cómo usar los simuladores, cómo usar la tecnología en el laboratorio, cómo hacer programaciones con Arduino, ¿sí? O sea, cómo vamos trabajando la ciencia, la tecnología, la sociedad, la educación, ¿sí? Para poder abordar los nuevos conocimientos que nos demanda la educación del siglo XXI. ¿Sí? Entonces,
en función de esto, ¿sí? Básicamente, fíjense, este es un gran desafío para el profesor de ciencias. El profesor de ciencia tiene que saber el conocimiento disciplinar, o sea, tiene que saber, el profesor de química tiene que saber de química, tiene que tener, como bien ustedes hablaron, del amor por enseñar, de que les guste la enseñanza, o sea, eso sería el conocimiento pedagógico, cómo abordar una clase y demás, pero también el conocimiento tecnológico, ¿sí? Entonces, es en la interacción de estos tres tipos de conocimiento donde se desarrolla el conocimiento ideal que debe transmitir un profesor de ciencia, ¿sí? O una profesora de ciencia. ¿Está? Esto requiere, obviamente, de ideas, de propuestas, es todo muy nuevo, se abre un mundo maravilloso en el cual se puede trabajar con interesantísimas propuestas de investigación, de extensión, de práctica en el aula, ¿sí? De trabajo colaborativo con otros pares y con otros docentes de las mismas áreas, ¿sí? Entonces, básicamente en esta cuestión, y ya definiendo un poco más el perfil profesional del profesor de ciencias o la profesora de ciencias, tiene que comprender, fíjense, esta cuestión de saber qué, que eso se refiere a la asignatura, ¿no? A la disciplina, ser capaces de hacerlo, ¿sí? O sea, el poder hacerlo, saber cómo hacerlo, ¿sí? Todo esto, estos conocimientos, estas habilidades y esas actitudes y valores, se conjugan y se da el nombre de competencias, ¿sí? Entonces, ¿qué competencias debería tener el profesional o la profesional del siglo XXI para abordar sus clases de ciencia, ¿sí? Entonces, esta gráfica, ¿por qué se las muestro? Básicamente porque esto tiene que ver cómo nosotros nos posicionamos en nuestras clases. ¿Qué hacemos con los conocimientos, las actitudes, las habilidades y las competencias que hay que desarrollar? ¿Las tomamos individualmente y por separado? Un poco como se vino haciendo hasta ahora, esta cuestión de química por un lado, física por el otro, matemática por el otro, ¿sí? O sea, las disciplinas compartimentadas y en cada clase doy algo, o, ¿sí? Genero más un aprendizaje colaborativo, ¿sí? Que vendría a ser la imagen que ven a la izquierda, donde está, cada lado tiene la escalera, ¿sí? Esto de manera gráfica, ¿sí? Pero básicamente lo que hace también el profesor de ciencia es formar para trabajar en interdisciplina, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Fíjense, ahí les puse alguna definición. Intercambio y colaboración entre los conocimientos teóricos y prácticos de distintas disciplinas, ¿sí? Eso es lo que quiero simbolizar con el cuadradito ese que está al lado. Cada disciplina aporta sus conocimientos teórico-prácticos, pero se mantienen relacionados entre sí, porque obviamente todos tienen que saber algo de la otra disciplina para poder saber cuándo requiero de esa disciplina, ¿sí? Es por eso que en los planes de estudios ustedes van a ver que no solamente tenemos química de la primera a la última materia, ¿sí? Van a tener matemática, van a tener física, van a tener biología, van a tener geología, ¿sí? Y esto forma, digamos, también para trabajar interdisciplinariamente el día de mañana, ¿sí? Para trabajar por proyectos. Vieron que se está trabajando muchísimo en las escuelas por proyectos. Vieron que el profe permanentemente les hace hacer proyectos. Eso es porque en realidad se está trabajando mucho y se espera que también los docentes sepan cómo hacer esto, cómo trabajar de manera interdisciplinar, ¿sí? Entonces, nosotros en el departamento de química tenemos 2 profesorados, como bien le dijo Ana, profesorado en química para la enseñanza media de 4 años, ¿sí? Que esto les permitiría dar clases en educación secundaria. Y el profesorado en química de 5 años, que ya es de educación superior, ¿sí? Para ambos, las incumbencias que ustedes las pueden ver, que figuran en los planes de estudios,
Dice, programar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizajes en el campo de la química. Obviamente, para el de 4 años será en el campo de la educación secundaria, y para el profesorado de 5, educación superior no universitaria o universitaria, dependiendo si después de ese trayecto se hace alguna postitulación, que también tienen que poder tenerla en cuenta, ¿sí? Y ahora les explico cómo. Y después les dice también asesorar en lo referente a la metodología de la enseñanza de la química. Estos son, digamos, algunas incumbencias que están bastante resumidas en función de lo que realmente un profesor de química o una profesora de química puede hacer hoy día, ¿sí? Fíjense, no puedo, se trabó. Acá les quiero, con esta diapositiva, lo que les quiero mostrar es la sólida formación académica que ustedes tendrían si decidieran estudiar un profesorado universitario en nuestra universidad. Fíjense, las materias que están en amarillo son materias que comparten con la licenciatura en química, o sea, los chicos de la licenciatura en química hacen las mismas materias que el profesorado, las que están en amarillo. Las que están en celeste, son materias que tienen contenidos similares, pero que para la licenciatura en química tienen un nombre y para el profesorado tienen otro nombre. Y después, las que están en verde son materias optativas que tanto pueden optar los profesorados como los licenciados. Y acá me faltó agregar algunas más, porque bueno, didáctica especial también se aceptó que forme parte también de una materia optativa de la licenciatura. Entonces, fíjense, ustedes comparten un trayecto de formación sólido, ¿sí? El cual están también haciendo junto con los chicos que hacen la licenciatura en química. ¿Por qué se los digo esto? Porque es importante desde el punto de vista de la formación. A veces uno trata de ver el camino más corto, porque bueno, hay a veces cuestiones personales o familiares que uno tiene que resolver, pero fíjense, aún en el profesorado de 4 años de duración, están teniendo una sólida formación académica, ¿sí? Cuando les digo algo más, ¿por qué les digo algo más? Porque en realidad en esas incumbencias que están tan resumidas, hay bastante, mucho más. Por ejemplo, realizar tareas de investigación en química y en interdisciplina con otras áreas del conocimiento. Diseñar, dirigir y evaluar, fíjense, diseños curriculares y proyectos de investigación e innovación educativa. Elaborar e implementar acciones destinadas al logro de la alfabetización científica. Planificar, supervisar y evaluar proyectos, programas, cursos, talleres y actividades de capacitación, actualización y perfeccionamiento orientado a la formación docente continua en la química y en interdisciplina, ¿sí? Y en realidad, mucho más, ¿sí? Acá les quiero mostrar, esto es algunos trabajitos de investigación. Acá figura en el Caplamino, figura el profesor Walter, que nos está acompañando. Precisamente es un trabajo que presentamos ahora. Fíjense, estas son 3 publicaciones que se hicieron desde el Gabinete de la Química, pero que son aportes que hicimos a la educación en la enseñanza de la física, ¿sí? Por eso les digo, trabajar en interdisciplina, el docente de química no solamente puede trabajar en química, si quisiera también podría trabajar en física, ¿sí? Esto ya les digo, son 3 ejemplos, ¿sí? Y estos, fíjense, son montones de trabajos de investigación que realizaron estudiantes de profesorado en química, ¿sí? En el marco de unos proyectos que yo dirijo, pero fíjense, estudio y característica de sustancias presentes en esmaltes para uñas, ¿sí? Aportes desde el enfoque STEM, estudio de materiales biodegradables como alternativa al plástico, ¿sí? Utilizados en contacto con alimentos, aportes desde un enfoque CTCA, estudios y caracterización de colorantes potencialmente peligrosos en alimentos, estudio y caracterización de sustancias
peligrosas en tinturas para cabello, colorantes y alimentación, ¿sí? Efecto del té sobre la absorción del hierro, estudio y caracterización de sustancias peligrosas y presentes en tintes para tatuajes, bebidas alternativas al consumo de agua de red. Tengo una consulta, disculpa que te corté. ¿Dónde puedo ver esos trabajos? ¿Los puedo conseguir para leerlos? Sí, eso, bueno, yo ahora les iba a decir, ¿sí? O sea, para cuando termine, me quedan unas poquitas diapositivas más. Ahora les iba a decir precisamente porque si alguien estaba interesado, les daba mi contacto para que los hicieran. Todos estos trabajos son trabajos de investigación, fíjense, becas de estímulo al estudio, ¿sí? Que las da la universidad, a cada departamento les da a los alumnos becas de estímulo al estudio, las becas de estímulo a las vocaciones científicas, las becas de la universidad. O sea, son todas posibilidades que ustedes, aún estudiando el profesorado, pueden acceder a la investigación si es que les interesa, ¿no? Obviamente, puede ser que solo les interese la educación, y está perfecto, pero puede ser también que les interese ser educadores e investigadores. Entonces, fíjense, todos estos temas, ¿sí? Fueron abordados por estudiantes de profesorado en química. Además, hay estudiantes de profesorado en química y también de otras carreras en estos dos proyectos de extensión. Tal vez lo han escuchado, tal vez no. Quimicuentos es un proyecto de extensión que precisamente trabajamos la ciencia a partir de cuentos y está desde el año 2012. Y Conocer para Decidir es un proyecto que se inició el año pasado, donde se trata la problemática del alcohol en adolescentes, ¿sí? Tu opinión cuenta. ¿Sí? A mí realmente me interesa muchísimo lo que opinen ustedes o las inquietudes que tengan ustedes, independientemente de, como dijo Ana, alguna pregunta puntual que quieran hacer en el chat, pero también me interesaría, no sé, qué les pareció lo que escucharon, si querrían escuchar más, o sea, todo lo que quienes han participado y me han escuchado, yo les pediría por favor que escriban algo en el chat, ¿sí? Como para nosotros también tener una opinión de ustedes. Y ahí les pongo algún contacto, ¿sí? Si ustedes quieren, me ponen ahí en el contacto un correo electrónico o un número de WhatsApp, no sé cómo quieran, y yo me comunico y ahí vemos todo lo que les interesa saber puntualmente, como de los que les haya mostrado, o un poquito más de los profesorados, o bueno, ahora ya voy a desbloquear la presentación y si quieren podemos hablar. No se olviden que otra de las grandes ventajas, tenemos una universidad hermosa, pública y gratuita, ¿sí? Con excelente nivel académico, y bueno, muchas gracias. Este es mi correo electrónico si me quieren escribir. Pero bueno, de todas maneras, ahora si quieren, hacemos un intercambio entre todos.